es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Dios le bendiga a cada uno de los oyentes. Le damos la bienvenida al podcast Los del Camino. Un día más aquí sentado con nuestros hermanos. Mi hermano Jonathan, mi hermano Alberto y mi hermano Gabriel. Y falta nuestro hermano Víctor, que viene de camino pronto. Pero aquí vamos a estarnos gozando de un título tan hermoso en el día de hoy. Santo, tú eres mi Dios. Tú eres grande y poderoso. Es libre pero atado el título de esta semana. Libre pero atado. Vamos a estar formando una hermosa conversación a través de este título del día de hoy. Le pedimos a nuestro hermano Gabriel, si está ready, que empiece con sus versículos para poderle darle comienzo a este hermoso podcast. Aleluya, gloria a Dios, Okay. te adoramos, Jesús. Lee la santa palabra de Dios en el libro o en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38, y lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Aleluya, Gloria a Santo, tú eres mi Dios. Vamos a hacer una oración y así comenzamos. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar un día más. Gracias, Señor, bendice a cada uno de nosotros, aligera los pasos de nuestro hermano Víctor para que se pueda gozar junto a nosotros de este hermoso programa, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Santo, tú eres mi Dios. Libre pero atado. Gracias, cielo. Hay tantas conversaciones, gracias a nuestro hermano Raúl, el amigo de nuestro hermano Raúl, que ha venido a hacer un video, Santo, tú eres mi Dios, para ayudarnos en el podcast, y sé que Dios lo bendecirá de una manera grande. Amén. Y Digo que bendecirá, somos Santo. novatos, Santo, no, esa es una de las cosas que tenemos que entender, ¿entiende? Que esto se empieza y poco a poco vamos a ir continuando mejorando todo lo que usted puede ver aquí, lo que puede oír, va a ir mejorando, porque sabemos que todo empieza por el principio. Amén. Santo, tú eres mi Dios, y sabemos que, Dios, tú eres grande y poderoso. Voy a dejar a nuestro hermano Gabriel que entre con una introducción de lo que es libre pero atado. Santo, tú eres mi Dios. A tu nombre. Gloria. Sabes que a mí, Javier, me gusta hacer preguntas. Aleluya, ¿no? Pero en esta ocasión, amado hermano, nosotros venimos preguntándonos, glorificados hacia el Señor, ¿qué es lo que está sucediendo en esto? No voy a decir años, porque no voy a decir años. Posiblemente hasta una década, o casi dos. Bueno, no vamos a irnos tan lejos, vamos a poner como una década, por ahí más o menos, que ya he podido ver. ¿Cuál es la controversia o cuál es el problema en el cual nosotros nos encontramos en estos tiempos? Que dentro de las congregaciones, el espíritu que se ve o las cosas que se ven es que hay muchas almas atadas. Santo, tú eres mi Dios. ¿Verdad? Hace muchas semanas o casi meses atrás tenía
Ahí llegó nuestro Una hermano. conversación. Ahí llegó nuestro hermano Víctor. Dale para que nuestro hermano Víctor pueda darle un update a nuestro hermano Víctor. Empezamos ahora mismo, Víctor. Estábamos grabando un video. Para la entrada que nos grabaron. Deja que nuestro hermano Víctor se acomode para poder que él pueda participar. El micrófono ya está abierto, Víctor. Póntelo y comenzamos. Alabado sea tu nombre. Dale un update a nuestro hermano Víctor. Gracias. Gloria a Dios. No, vamos a hablar de la libertad espiritual. Vamos a hablar de la libertad espiritual, glorificado sea el Señor, porque ahora es el problema en el cual, aleluya, en las iglesias o dentro de las congregaciones, no, porque ese es el asunto. Ok, a mí me gustaría empezar por ahí, amado hermano, vamos a empezar por ahí. Nosotros, cuando yo digo iglesia, nosotros estamos hablando, glorificado sea el Señor, de un cuerpo de Cristo. Cuando yo digo iglesia, nosotros estamos hablando que si nosotros no corregimos las cosas que están dentro de la iglesia, cuando lleguen los inconversos, no van a entender. No van a entender. Cuando lleguen los inconversos, crean un chorro de vicio y un chorro de monotonía y un chorro de cosas que no están en el evangelio porque lo ven en los hermanos. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Y quién me debate a mí en este día de hoy? ¿Quién me debate a mí que en las iglesias hay más gente que están atados que libres? En las congregaciones, cuando se llegan a los servicios, cuando se llegan a las congregaciones, el ambiente, la atmósfera que se siente es muchas almas atadas. La realidad. Bueno, la primera semana, el debate que tuvimos fue: ¿se salva, la salvación se pierde? O versus no. Y me parece que usted estaba defendiendo que no se perdía la salvación. Amén, que no se perdía la salvación. Amén. No, pero sabemos que la salvación se puede perder. De si la salvación se pierde o no se pierde, buscamos y pudimos ver muchísima información de gente con versículos bíblicos, con promesas de Dios terribles que aseguran que la salvación no se pierde. Okay. Pero simplemente son promesas. Y las promesas son para que nosotros nos agarremos de ellas. Como yo mencionaba, que yo cuando pasé por mi prueba, yo me agarré de la cruz y no me solté como en los cuernos del altar. Amén. Las promesas de Dios siempre van a estar ahí, siempre van a ser sí y amén. Gloria a Dios. Ser verdaderamente libre es un acto de fe. Okay. Amén. Ser verdaderamente libre es creerlo, o tú lo crees. Okay. Que tú eres libre con todas tus entrañas y con todo tu corazón, aunque tú seas la persona más débil de este planeta, el cristiano más débil, pero yo sigo creyendo que Jesús murió por mí en la cruz para darme una libertad. Pero si el problema no se arregla, si no se habla, si no se discute, si no se llega a un acuerdo en el cual estos son los problemas que están sucediendo dentro de la casa de Dios o dentro del cuerpo de Cristo, y no comenzamos a resolverlo, somos como Caín. ¿Y quién lo va a resolver? ¿Ah? Bueno, el Espíritu Santo. ¿Estás seguro? ¿Es el Espíritu Santo que lo va a resolver? El Espíritu Santo lo va a Entonces, resolver. Yo voy a si tú me dices a mí que hay problemas dentro de las iglesias Ajá. y estamos del Espíritu Santo Ajá. y el problema no se ha resuelto, entonces tú quieres decir que entonces que el Espíritu Santo no tiene el poder para resolver el problema que aún está en la iglesia. No, espérate. Bueno, El Espíritu Santo va a tener problemas. Mira, vamos a traer una base. Mira, Porque yo creo que el problema nuestro no va a hermano Gabriel leyó, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? Pero entiendo. Yo creo que es un Marcos, problema que no Sí, pero está bien, pero vamos a caer ahora, El hermano. problema no es Dios, pero No es Vamos, Dios, mira, seguro que una de las cosas, es la gente. no Es la la iglesia. gente. Es la gente. No somos nosotros. Una de las ¿Qué cosas, es la iglesia? una de las cosas que Pero ¿quién lo va a resolver? una de las cosas, pero vamos a hablar, no sigan hablando lo mismo porque están de nuevo, ¿quién lo va a resolver? Pues dame explicar. Vamos a hablar, porque es que están gritando. Una de las cosas que tenemos que hacer es, si uno está hablando, que el otro no le brinque tan fuerte por encima. Cuando yo quise empezar y se lo dije a nuestro hermano Víctor me trajo una referencia y yo le dije, habla tú de él, tú me trajiste otra, habla tú de él. En Marcos capítulo 9 habla de un joven endemoniado, ¿verdad? Este joven endemoniado, dice la palabra de Dios, que los discípulos
Los discípulos no podían sacar este demonio. Lo primero que tenemos que entender es que estos demonios eran demonios de enfermedad en este joven, ¿verdad? No podían sacar los demonios. Buscaron a Jesucristo. Jesucristo lo hizo libre a este joven, ¿verdad? Cuando estamos viendo en una iglesia que no hay unos buenos líderes para poder ayudar a las personas para que sean libres. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las personas como líderes que somos, les aseguro que van a ser libres. Pero es un proceso y ese es el problema de última, que si uno, y la otra vez yo estaba discutiendo esto con Gaby, que si alguien es libre, después viene y sigue haciendo sus cosas, sus pecados, vuelve de nuevo y cae. Y no, él no fue libre. Sí, él fue libre en el momento, pero si siguen practicando el mismo pecado, y ese es el problema, que en la iglesia se sigue practicando, los que llegan siguen practicando el mismo pecado. Por eso es que es un grupito pequeño que se liberta realmente, porque dejan el pecado que han traído del mundo. Chao. A mí me gustaría comenzar con el capítulo Génesis, capítulo 2, versículo 9. La separación de Dios y el hombre. Dice, y Jehová Dios hizo nacer la tierra todo árbol, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Dios a todo que podíamos comer de todo árbol, menos del árbol de ciencia del bien y del mal. Porque del día que comiéramos de ese árbol, ciertamente moriremos. Y Romanos 3:23 menciona que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Y mencionaba que para poder comenzar hablando de las ataduras, de la libertad, que es el tema que queremos resaltar hoy, tenemos que comenzar hablando de las ataduras y de dónde vino el primer pecado que se cometió. La primera atadura, de donde el enemigo comenzó a trabajar con el ser humano. Y sabemos que Jesús dio en una ocasión, en Juan 12:31, que mencionó que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea que Satanás tiene la autoridad y vino, y bien claro está en las escrituras, matar, robar, destruir. Y es el padre de toda mentira. O sea que él tiene la capacidad de enredarnos y engañar aún hasta los escogidos. Cuando nosotros queremos hablar de libertad, tenemos que entender que estamos hablando de un tema precioso, sumamente interesante, importante, que lo discutemos con mucha inteligencia para poder ser verdaderamente libres. Dice Romano, dice que pero por medio de la fe somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, porque en su tolerancia Él pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, como menciona Génesis capítulo 3, menciona la maldad, la mala decisión, menciona la mala decisión, como muchísimas malas decisiones como nosotros tomamos. Aquí también podemos ver en el capítulo 3 del libro de Génesis la mala decisión de Adán, que él permitió, ¿verdad? Que sabemos que fue cuando ocurrió la separación de entre Dios y los hombres. Y hoy nosotros sabemos que por medio de Jesucristo, nosotros tenemos que Jesucristo ya pagó el precio, como mencionaba, ya no hay nosotros no tenemos que pagar ya ningún precio. Nosotros tenemos que entender que nosotros con una relación con Dios y entendiendo profundamente el amor de Dios para con nuestras vidas, sabemos que hay una comunión con Dios, y cuando estamos en una comunión con Dios se rompen las cadenas. Dios vino a conquistar nuestros corazones, y cuando Dios conquista mi corazón, yo no le sirvo a Dios por reglas ni porque me están obligando a servirle a Dios, sino porque Dios sembró y puso en mí un corazón de carne, un corazón sensible a yo escuchar a Dios, y si me tengo que enderezar, me enderezco. Y se rompen las cadenas y puedo caminar en la libertad que Dios nos prometió que nosotros caminaríamos. ¿Cuál es lo opuesto? Si estamos hablando de libertad, ¿cuál sería lo opuesto de libertad? ¿Atadura? Gracias. Muy bien. Primeramente, la palabra del Señor dice Juan 3:16. Y este es buen punto de donde estamos hablando de libertad, como el pecado. Entonces hay que estar un punto bajo. El que no está libre está dado, ¿verdad? ¿Y qué pasa?
cuando la razón por la cual Dios envió a su Hijo fue para libertarnos. ¿Para libertarnos de qué? ¿De qué? ¿De la esclavitud de qué? Del pecado. Ok, ahora vamos por paso. La esclavitud del pecado. ¿Y cuál es esa esclavitud del pecado que existía en el hombre? Entonces, ¿el hombre estaba qué? O corrompido. El hombre estaba corrompido, estaba porque, intoxicado ¿de qué? maldad. ¿Qué pasó con el hombre? Pensaste bien. O sea, porque todo el que lo está escuchando siempre hay que traer una raíz de lo que estamos hablando. Podemos hablar de libertad, pero mucha gente se habla de libertad, pero no sabe lo que es libertad. Hay muchos tipos de libertad. ¿Sabes? Y hablamos ¿sabes? Para que entendamos y podemos hablar de endemoniado y de demonios. Todo el mundo está... Pero realmente, si empezamos desde Génesis, lamentablemente, desde el principio, Dios le dio unas instrucciones. Escúchame, Dios le dio unas instrucciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y las instrucciones eran bien claras y precisas. Lo encontramos en el libro de Éxodo, donde Dios le dijo: no se contaminen, no se dañen con todo lo que van a encontrar en la tierra de Canaán. Lamentablemente, el hombre, ¿qué hizo? Se dañó. Al hombre dañarse, el hombre cayó en pecado. Y ahí entonces, ¿qué pasa? El hombre está en pecado todo ese tiempo. Y por muchas maneras, por muchas formas que Dios le habló al pueblo a través de los profetas, a través de grandes hombres, el pueblo sigue en la esclavitud del pecado. Pero el pueblo necesitaba ser libre. Necesitaba ser libre. ¿Y cómo llegó el pueblo? ¿Cómo llegó el pueblo a alcanzar esa libertad? ¿A través de qué? A través de Cristo. ¿Y qué libertad? ¿Qué libertad la que estás hablando? Bueno, no. La libertad de la ceguera, de la esclavitud que ellos estaban. La esclavitud de la obediencia. O sea, que ellos estaban esclavos. Ellos estaban en cautiverio. Ellos estaban siendo maltratados. Espiritual, no, estamos hablando... Sí, pero estamos hablando espiritual. Bueno, si hablamos de la Biblia, tenemos que tomar la Biblia en un término espiritual, porque Dios es espíritu. Okay. Y para entender la Biblia, muchas veces la gente no entiende la Biblia porque la leemos como si fuera una historia secular. Y la Biblia se interpreta a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu. Y para nosotros poder entender la Biblia correctamente, tenemos que estar en el Espíritu. Por eso, Gaby, cuando los dos discípulos, le trajeron a ese endemoniado, jamás podían libertarlo. ¿Saben por qué? Simplemente porque ellos no estaban en el Espíritu. No. Todavía no tenían la promesa del Espíritu. ¿Sabes por qué yo quise traer este Simplemente porque hoy en día, busquen y traten de analizar cuál es la excusa más grande que escoge el cristiano hoy en día para decir, entiende, que no puede. La enfermedad. Tú lo oyes todo, estoy enfermo, estoy esto, estoy lo otro, siempre es la enfermedad. Yo quise traerle esto, entiende, porque se reconoce que este endemoniado era por enfermedad, porque daba los síntomas de ataque epiléptico. Decía que botaba espuma por la boca, entiende, que mordía los dedos. Fue el muchacho que le trajeron a eso. Jamás él podría ser libre por discípulo. So, hermano comenzó mencionando es que la palabra esto es tan claro, tan preciso. Los discípulos ni en ningún momento entendían. Es más, ellos ni reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces se confrontaron? En una ocasión Jesús le dijo: ¿quiénes dicen ustedes? No la gente, ustedes que soy yo. Uno dijo Elías, tú eres Elías, tú eres tú eres Pedro. Ok. Ni ellos mismos podían entender la parábola que él decía. Cuando traemos yo estaba hablando con Gaby sobre Juan capítulo 3. Este hombre llamado Nicodemo, un hombre que sabía la ley de arriba y de derecho, y él estaba atado, y él no era libre. Él no entendía lo que Jesús le dijo. Jesús le habló del Espíritu y le dijo: ¿sabes qué, mi hijo? Para tú alcanzar, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Por eso fue que yo mencioné, traje el versículo de cuando nosotros vamos a hacer un corazón de carne versus un corazón de piedra. El corazón de la promesa es el corazón de carne, el corazón sensible. Es el corazón que es tocado por el Espíritu Santo.
Por eso tú estás mencionando un buen punto, un punto válido, pero cuando nosotros recibimos recibimos al Señor, y en la antigüedad no tenían esa promesa, no tenían esa oportunidad de tener el Espíritu Santo. Me gustó mucho el versículo que se comenzó. Si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres, porque lo tenemos que traer al presente, tenemos que traer ahora, cómo a mí me está afectando hoy en día estar en esclavitud. Entonces yo traigo el versículo 1 de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgue por su apariencia, porque por su estatura, porque yo lo he desechado. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. El Señor quiere la salud del pueblo del Señor. Lo que está mencionando el endemoniado ganadero de un hombre enfermo mentalmente. El Señor quiere que nosotros vivamos en sanidad, tanto espiritual como física. ¿Cuáles son las cosas que afectan? Entonces tenemos que mirar cuáles son las cosas que afectan el corazón. El egoísmo, la falta de perdón, el dejarnos llevar por nuestras emociones y las emociones que nos dañan, pensamientos malos. Romanos 12 capítulo, versículo 2 dice: no imitemos las cosas del mundo, las costumbres de este mundo, más bien dejemos que Dios nos transforme nuestra persona, que Dios transforme nuestra persona y que nos pueda cambiar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Y el corazón endurecido, que se convierta en un corazón sensible, para que entonces nosotros podamos comenzar a vivir y a experimentar una verdadera libertad. A eso es lo que queremos llegar, hermano. Eso es lo que nosotros queremos llegar, a un entendimiento completo de lo que es una vida libre en Cristo Jesús, ¿verdad? No de apariencia como estaba buscando Samuel. Samuel estaba buscando la apariencia y Dios le dijo: no, espérate. Yo lo que estoy buscando es un corazón verdadero. Ahora, si lo que nosotros llegamos, glorificado sea el Señor, ¿verdad? A lo que nosotros podemos entender, que el mundo o el ser humano necesita recibir la palabra que predicaban los apóstoles. Esa palabra que verdaderamente libertaba al hombre. ¿Entiendes? Ahora, ese es el asunto, que cuando el pastor Gamaliel lo leyó, lo trajo a colación acerca de esos lugares o esas congregaciones donde el hermano en Cristo llega y no se ve ningún avance, no se ve que el hombre, porque una persona libre, glorificado sea el Señor, espiritualmente comienza a crecer. Da fruto. ¿Verdad? Espiritualmente comienza a crecer. Comienza a crecer. Y tú ves que en la persona está el anhelo de estar bien con Cristo Jesús. Sin embargo, hay otras personas que llegan a la iglesia o llegan a las congregaciones y no tienen ese afán o ese anhelo. Pero así, eso no puede ser así, ¿o sí? No puede ser así. Cuando tú llegas al Evangelio, no puede ser que, pues yo llegué al Evangelio. Es como ¿al Evangelio o a la iglesia? A la iglesia. Okay, o el Evangelio. Es lo mismo. No, es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Porque si tú estás diciendo que sientes una congregación, a una iglesia de personas, sí, ya está hablando del Evangelio, sí, entonces no es lo mismo. Porque el Evangelio... Pues el Evangelio es un entendimiento de lo que Cristo vino a hacer, a morir, a vivir por nosotros, que nosotros practicamos en la iglesia. Yo sé que la palabra no es la misma, hermano, pero el significado de lo que nosotros venimos a hacer a la casa es lo que nosotros practicamos en la iglesia, el Evangelio. Mira lo que dice aquí, Mateo 7, perdona que te interrumpa, Marcos 7, capítulo 7, versículo 21. Pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, el orgullo y la necesidad. No dice que vienen de Satanás, dice que es de dentro del corazón. Toda cosa proviene de adentro y eso es lo que contamina.
Para poder confrontar estos pensamientos, necesitamos purificarnos. Por eso. Y mira lo que el apóstol Pablo, mira lo que el apóstol Pablo le aconseja a la congregación, ¿verdad? O a la iglesia. Mira lo que Cristo lo que el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia en Tesalónica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardada irreprensible, que irreprensible sin ninguna amonestación, sin que me tenga que decir nada, para que aleluya guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos manda a guardar de todo en nuestro corazón, para que no se contamine. Eso es. Sí, pero mira. No, pero es que ese es el asunto, hermano Alberto, ese es el asunto. Ahí que nosotros queremos llegar, que el corazón llega contaminado a la iglesia, el corazón llega contaminado al cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos... Y no hay una liberación. ¿Por Nosotros qué? como cristianos tenemos, nosotros los que estamos fortalecidos, los que estamos como líderes y fortalecidos, una responsabilidad de ayudar a esa gente. Mira, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar el Evangelio de poder y ha enviado para proclamar libertad sobre el cautivo. Eso quiere decir que nosotros como líderes, y lo vemos en lo del demonio, como los discípulos no podían porque no tenían. Nosotros como líderes tenemos que tener una relación con Dios y formar una vida espiritual fortalecida para poder ayudar a los que vienen. Tú sabes lo que pasa, que nosotros muchas veces queremos vender una falsa, y tal vez ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero queremos venderle una falsa libertad. Y por eso es que hay tanta gente atada. No, la palabra dice que la palabra es libertad. Y nosotros tenemos que para nosotros poder ser verdaderamente libres, dice que la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso, para que nosotros podamos caminar en una verdadera libertad, la verdad que tenemos que dejarnos seducir por el Señor. Tenemos que vivir una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de sometimiento a Dios. Dice que sometámonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a acercar a su debido tiempo. Y para nosotros poder experimentar una verdadera libertad en el cristianismo, en nuestra fe cristiana, nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque nosotros tenemos un problema. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, toditos nosotros, muchas veces, y te lo digo por mí, yo llegué al Evangelio y yo me creía que yo sabía más que el pastor. Y lo que llevaba era unos meses congregándome, porque me crié en el Evangelio y me puse una corbata, ya me sentía que estaba apto para treparme al altar a predicar. Y me creía que sabía hasta más que el pastor. Dios no trabaja en ese orgullo. Dios no trabaja en esa avaricia, en ese egoísmo. No, por eso, porque tenías que llegar al nivel espiritual que tú ibas a entender que estabas atado. En ese problema. Porque eso es lo que yo estoy diciendo. Ya, eso es una atadura. ¿Cuánta gente no está diciendo que nadie? Mira, yo creo que el 95% de los cristianos tienen una atadura en algo. Usted lo dijo, ¿verdad? Usted lo estaba mencionando ahorita acerca del cuerpo. Yo puedo testificar que yo tengo una atadura y la mía es el azúcar. Yo trato de dejar el azúcar y no puedo. Un día sin beberme un refresco y ya el otro día estoy desesperado. Wow. Necesito un refresco. Yo entiendo que estoy atado al azúcar. By the way, quiero añadir a lo que estás mencionando, y siento la presencia de Dios. Reconocer nuestras debilidades no siempre es una mala idea. De hecho, la palabra dice que nos confesemos los pecados unos a otros. Yo tengo mis ataduras. Yo siempre menciono que yo soy adicto. La verdad que yo tengo la personalidad adictiva. Y yo tengo mis adicciones. Yo sé que Dios me libertó de ella, pero también tengo que reconocer que para yo poder vivir verdaderamente libre, yo tengo que vivir en una purificación constante con el Señor. Amén. Si yo me descuido espiritualmente, no es que pierdo mi salvación,
pero estoy poniendo mi vida en peligro, la vida de mis hijos en peligro. El plan que Dios tiene para Y yo tengo que reconocer, usted reconoce que usted tiene un problema con el azúcar. Nosotros venimos al mundo, nosotros las mujeres, nosotros éramos locos con las mujeres. Y yo, cuando yo en el barrio, tener 3 mujeres era un prestigio. Era un prestigio. Si tú tenías 2 mujeres, tú eras el más envidiado en el barrio. Entonces ahora venimos al Señor y nos queremos hacer más santos que nadie. Y queremos tener luna, pero en el corazón tenemos como a 20. Y es importante tener a alguien, un confidente, no cualquiera, que nosotros no nos podamos sentar y decirle, mira, todavía estoy batallándome, pero sigo orando por mí. Yo no quiero fallarle a Dios, no quiero ofenderle a Dios. Porque para tú poder mantenerte purificando, es importante que tú reconozcas tus debilidades. Así es. Mira, yo le testifico, cuando yo vine a los caminos del Señor en el 2008, yo estaba congregado con el pastor Roberto Lavoy, la Iglesia Seguridad de Cristo, Roberto Lavoy y Dalma Lavoy. Estuve con ellos unos par de años hasta que tuve que moverme para Holyoke y ahora estoy congregado con la pastora Nancy Rodríguez y mi padre, ¿verdad?, terrenal, Elías Rodríguez, mi pastor también. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, yo tenía la atadura del cigarrillo. Y eso es que yo venía, hermano, y ese era un gozo terrible, servicio bien gozoso. Y cuando yo decía, hoy se acabó, botaba la caja de cigarrillo y todo. Y al otro día cuando me levantaba, que desayunaba, ¿verdad? Porque yo tenía el hábito de cuando terminaba de comer, rápido matarme un cigarrillo. El hábito de... El mal hábito de terminar de comer. Y eso, cuando terminaba de comer, eso me desesperaba. Y algunas veces venía y terminaba en la tienda con una cigarrillo. Atadura terrible. Escúchame esto. Pasaron como 3 o 4 meses. Voy donde el pastor y le digo, mira pastor, tengo ese problema. Y él me dice, Gabriel, yo lo que estaba esperando es que tú llegaras donde mí, porque ya yo lo sé. Yo lo que tú estabas es que tú quisieras, porque está de la persona. ¿Entiendes? El líder está dispuesto, el Espíritu Santo se lo deja entender a los líderes. Pero si la persona no está dispuesta a llegar, cuando uno trata y trata y trata, pero es la persona misma la que tiene que llegar. Pues yo le dije, pues sí, yo tengo problemas y quiero dejar el vicio del cigarrillo. ¿Qué el pastor me dijo? Pues eso es fácil. Lunes, martes y miércoles, vamos a meter ayuno de 6 a 6. Eso es. So, comenzamos a ayunar el lunes. Cuando ya terminamos a las 6, estaba el temor de Jehová de que, wow, Gabriel, nos vas a pasar hambre. No te fumes un cigarrillo porque vas a perder el ayuno. ¿Entiendes? Y eso me aguantó ese día. Y lo mismo el otro día. Y el tercer día, cuando llegó el tercer día, que yo vi que yo no comía y no me había fumado un cigarrillo, ya se acabó. Al otro día, porque esto es un testimonio también que yo tengo, cuando glorificado sea el Señor, yo tenía que llevar a mi esposo una cita en Boston, ya tenía problemas en los ovarios, cancerosos, y cuando fuimos para allá, le dijeron, no, si tú estás embarazada, que es mi niña Yamen de 12 años, y glorificado sea el Señor. Y cuando le dijeron eso a ella dijo, pues yo voy a dejar de fumar cigarrillo. Solo en mi casa no había cigarrillo. Santo. Y eso me ayudó a crecer espiritualmente y a poder lograr llegar a una fuerza espiritual en la cual ahora la gloria es para Dios y que Dios me cuide, porque mi esposa después volvió a fumar, ¿verdad? Después que tuvo mi niña y todo, empezó a fumar de nuevo. Pero ahora, gracias a Dios, yo puedo estar con ella y ella se fuma su cigarrillo y yo no. Tú estás tranquilo. Yo estoy tranquilo, glorificado sea el Señor, porque pude, ¿verdad?, buscar la fuerza de Dios y reconocer, como dice el varón, reconocer de que somos atados, de que en algunas cosas tenemos atadura, de que en algunas cosas, glorificado sea el Señor, se vuelven tan adictivas al hombre, que glorificado sea el Señor, el hombre no sabe cómo lidiar con eso. Pero ahí entonces entramos para entrar en el tema, porque todavía no hemos entrado en el tema. No, esto es la Mira introducción. porque estamos hablando de la libertad. Ajá. Y entendemos, porque dijimos, si nosotros como líderes, tú dijiste, nosotros podemos hacer todo lo que podamos hacer por nuestros hermanos en la fe. Podamos estar ahí con ellos en ayuno,
llamándole, guardándole, velándole. Nosotros como líderes lo podemos hacer. Pero si ellos no toman la iniciativa, seguro. como dijo Jonathan, Sí. Tiene de que tener fe. confesar, o como dice Gaby, de ir y decir, Señor, yo te presento aquí mi problema. Es de la única forma que van a ser libertados es cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos al pastor o al líder, confesamos y declaramos, yo tengo un problema. Yo quiero decir- porque ¿de qué vale que nosotros, y te lo digo, porque estamos hablando, nosotros como líderes, sí, pero nosotros como líderes no podemos hacer nada. Sí, Y porque yo esto, lo que quiero esto decir- fue algo que la religión nos enseñó. La Sí, religión nos exacto. enseñó Yo lo que quiero- no deje ver tu debilidad. Y todavía la religión nos lo enseña. No te dejes ver. Mira. Párate. No importa el pecado que tú tengas, párate al frente y sigue para adelante. Amén. Levanta todo No, tu seguro, frente. No y se lo diga a sabemos nadie. que hemos sido enseñados súper mal, ¿entiendes? Desde niños. Cuando llegamos a la palabra empezamos a abrir los ojos. Pero yo lo que quiero decirle es que va en conjunto. Un buen líder y una persona con fe, con deseo de esto. Porque si la persona tiene fe y tiene deseo de salir y no hay un buen líder que lo guíe, terminan. Exacto. Ha habido muchos Exacto. que terminen en el mundo de nuevo. Exacto. ¿Entiendes? Por eso es que tiene que ser una congregación. Una combinación. ¿Entiendes? En una combinación de un equipo trabajando para Dios, para poder ser libre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, siendo aún pecadores, Amén. Cristo murió por nosotros. Amén. Aquí yo pienso que nosotros vamos a seguir fallando, pero si entendemos el concepto de mantenernos purificándonos, y el concepto, yo creo que la mayoría de nosotros somos padres, y nosotros sabemos que nuestros hijos nos han fallado. De muchas maneras, pero nosotros sabemos que nuestra responsabilidad, yo creo que la bendición más grande que nosotros tenemos de ser padres, que aunque nuestros hijos nos han fallado, nosotros con el amor de Dios, nosotros sabemos perdonarlo, sabemos darle un amor incondicional, te amo, aunque sea malo, aunque sea un adicto, mira, aunque sea hasta gay, lesbiana, te amo, te sigo amando como quiera, porque sigo siendo tu padre. Y la verdad es que nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que entender que nos ama de la misma manera, aunque nosotros seamos malos, porque aquí la Biblia lo dice, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. So, nosotros tenemos que vivir en la libertad y en la verdad de que el amor de Dios es tan y tan grande que nos permite a nosotros seguir acercándonos a Él confiadamente, como dice el libro de Hebreos. Lo vemos en la misma historia, del endemoniado. Vemos en Marcos capítulo 9, el versículo 24, vemos como él es el Padre quien llama a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que él creyó que el Hijo iba a ser libertado. Fue el Padre quien creyó que el Hijo iba a ser libertado. Y dice la palabra de Dios que él, ¿entiende? Él pidió ayuda y le dijo, Dios, ayúdame con mi incredulidad. Le dijo a Dios, ayúdame con mi incredulidad. Y Cristo le dijo, dale. ¿Entiendes? Sí, porque Yo te voy a ahí ayudar. está, es reconocer. Es reconocer, seguro. Reconocer, glorificado sea el Señor, que necesitamos ser más abiertos en las cosas que nosotros estamos atados. Nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Lo que pasa es que siempre va a existir en nosotros también una vagancia espiritual. La palabra dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Eso sí tenemos que reconocer esa limitación que tenemos como seres humanos. Pero no me quiero salir del tema, pero primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor que Dios el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y cuando nosotros hablamos de mandamientos, cuando nosotros hablamos de la voluntad, la perfecta voluntad de Dios, cuando nosotros hablamos de serle fiel a Dios, de serle fiel a mi esposa, aun cuando nosotros veníamos con una atadura con la inmoralidad sexual terrible, cuando yo pienso en serle fiel a mi esposa, yo digo, pero ¿cómo yo le soy fiel a esta mujer que me rompe tanto la cabeza y me dan ganas a veces de arrancarle, sacarle amándola con un amor profundo? Amén. Que yo voy a poderle ser fiel a ella? No es con una boda lujosa, no es con un anillo súper caro,
es amándola profundamente, como de la misma manera que Dios nos quiere seducir para que nosotros, como dice este último capítulo que vamos a mencionar, los mandamientos no van a ser gravosos para nosotros cuando nosotros sentimos un amor por Dios tan profundo que nos va a hacer llevar a nosotros cuando tú me presentas la vida y la muerte, cuando tú me presentas el pecado y la libertad, cuando tú me presentas el placer y cuando yo entiendo que no, la victoria no está en el placer, está en yo mantenerme fiel a Dios. Yo voy a coger siempre la vida y no la muerte, y no me va a ser gravoso. Es porque es cuando yo siento un amor profundo por mi esposa. Pero cuando yo maltrato a mi esposa, cuando yo le grito a mi esposa, y Dios, esta palabra corta para allá y corta para acá, cuando yo le digo a mi esposa cosas que la ofendo, y yo lo digo porque lo sé lo que estoy diciendo, pero como estoy enojado y quiero marcar mi punto y dejarle claro a ella que estoy enojado, y no me importa, no le estoy demostrando un amor profundo. Y es cuando la infidelidad comienza a meterse en la vida de los matrimonios y comenzamos a vivir una vida en atadura, porque no atacamos. La Biblia dice que nosotros tenemos a nuestra mujer como nosotros mismos, porque los dos somos uno, y que amemos a nuestra mujer como Jesucristo amó a la iglesia. Si nosotros queremos serle fiel a Dios, el perfecto ejemplo que tenemos aquí, para yo poderle ser fiel a mi esposa, yo tengo que amarla profundamente. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer para que el pueblo sea libre? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el pueblo sea libre? Para mi entender, ser más sinceros con ellos. Ser más sinceros. Decirle, mira, siervo, eso que estás haciendo no está bien. Algunas veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y en una ocasión Jesucristo, estaba tratando de buscarlo, pero no me llegan los versículos ahora en el momento. Pero una enseñanza en el libro de Mateo, en las predicaciones de Jesucristo en el libro de Mateo, Jesucristo dijo, hey, si encuentra a uno en una falla, repréndelo. Si no te quiere hacer caso, busca a dos. Si no te quiere hacer caso, busca a la iglesia. Si no te quiere hacer caso, tenlo por publicano. ¿Entiendes? Eso es malo ante los ojos de Dios, o eso no está correcto ante los ojos de Dios. Pienso yo que esa es una forma en la cual el líder puede, glorificado sea el Señor, llevar al hombre al entendimiento de la libertad. ¿Por qué? Porque ese era el evangelio que predicaban mis abuelos. Que el evangelio que nos enseñaron nuestros abuelos fue ese evangelio. Sé sincero. Está mencionando la pregunta que hiciste para contestarte la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para que la gente sea verdaderamente libre? Yo creo que una de las cosas que le está haciendo daño al evangelio es el espíritu de religiosidad que todavía está en medio de nosotros. Y yo recuerdo que yo me convertí en una iglesia súper rajatabla, y un pastor que lo amo mucho, lo amo demasiado en mi corazón, partió con el Señor, Gustavo Filpi, que fue lo que le enseñaron a él, lo que él predicaba. Yo me preguntaba, yo vine con una atadura terrible con las drogas. Yo me preguntaba, lo que él le está hablando, el mensaje de él era sin santidad nadie verá a Jehová. Lo que él está predicando no me está... Me tocaría a mí señalar a un hermano. Jamás. Ni decirle, tú estás mal o tú estás bien. Jamás. Porque eso no es la función de ningún ser humano aquí en la tierra. Eso era lo que hacían, como dice Gaby. Todo era... está aquí, está allá. Y sabes, muchas veces había gente que sí, que se arreglaban, pero muchos se fueron en la calle. Y actualmente conozco muchas personas que le tienen un miedo al evangelio. ¿Por qué? Porque le enseñaron un Dios que había que tenerle miedo. Un Dios que si yo hacía esto, Dios me castigaba. Un Dios de condenación. Y ese no es el Dios que yo le sirvo, brother. Nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios que todo está en la palabra. Y yo dije aquí anteriormente, el sábado pasado, hablamos de pecado. Mira, el pecado, todo lo que nosotros digamos debe ser colaborado por la Biblia. Amén. Si no es por la Biblia, no es. Y la Biblia dice que pecado es sabiendo hacer el bien y no lo hagan. No hay más. Entonces, ¿por qué vamos? Si un hermano en la fe
sabe lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos ¿qué? Pecado. Ya está. Entonces, ¿para qué hay que señalar? Se le puede esconder al Sí, pastor. pero ¿qué tú le llamas señalar? Porque si ahora mismo nuestro hermano Alberto está haciendo algo mal y yo lo llamo y por la Biblia No, yo ya. le pruebo No, que está ahí, mal, cuando estoy yo hablando, no lo estoy señalando. no, cuando estoy hablando de señalar, estoy hablando que antes, como decía Gaby, y yo lo viví, de las congregaciones, brother, de las congregaciones te decían, hoy el hermano tal está en disciplina, ¡wow! Wow. Y eso era un escándalo. Voy ¡Oh! yo viví eso. Ahora, como pastor y como líder que somos, ven acá, confrontar, porque la Biblia habla de confrontar. La Biblia habla, y Gaby lo dijo, la Biblia, si tu hermano está en falta, llámalo. Con amor. Aparte. Que no sea que tú mismo. Ok, actualmente- y otra cosa. No. El primer punto. Con palabras Te prudentes. llamo. No, Con palabras. Con prudente te dejo saber lo que está pasando. Amén, Pero amén. si él persiste, ok, llámalo con dos testigos. Sí, Con otro testigo. La Biblia. Entonces, Sí, bueno, había muchas personas que leyeran, seguían exacto, mira. las enseñanzas de otras personas sin leer, sin escribir. Exacto, entonces. Y no las aceptamos porque realmente muchas no son ni aceptables, pero se nos olvida la parte de la salud. Nosotros mismos podemos ser tentados, nosotros mismos podemos caer en la misma atrocidad. Y caigo preso. Sí, es verdad. Yo salgo de aquí de predicar la palabra y nadie está. Yo he visto pastores tras las rejas porque han perdido. Van a faltar el respeto y van a probar la agua Sí, pero contigo yo por no- más posición de autoridad que yo tenga. Y yo tengo que ser sabio. enfermedades hay que Pues yo no tuve la semana reprenderlas. pasada, perdón que te interrumpa, yo no tuve la semana pasada, pero yo sé que la semana pasada se tocó un buen tema. Atadura. Basado en la información que ustedes trajeron la semana pasada con los pecados que no son de muerte. Seguro que no. Para allá hoy que mire. Van a haber sorpresas. No. Todavía. Acuérdate que Pero para allá, para el trono, Ah, mira, nada en Gaby, Solo te digo algo, Lai. Yo siempre he creído y lo seguiré creyendo. Nosotros tenemos que saber reprender y aprender a reprender. Seguro. ¿Entiendes? Y aprender.
Y eso es una atadura. Lo Porque está hablando de atadura. ¿Tú has escuchado el chiste del... Yo no sé si tú has escuchado el chiste del cojo. Yo no sé si tú has escuchado el chiste del cojo. Jesús estaba en una iglesia sanando y estaba sanando a todo el mundo que entraba. Y entró un cojo y cuando Jesús le fue a poner la mano y dijo, espérate, no me sane que tengo una demandita por ahí pendiente. Ajá. Pero Para la gente no... No, pero Pero eso es otro quiere que Dios lo sane. es otro tema, tú sabes, y tú sabes que... No, otro tema. Y tú Estamos sabes, hablando de que es una atadura. por favor, Y de que... por favor, sabemos que hay personas así, eso nadie lo sabe, sabemos que hay personas así. Okay. Yo creo que Dios se lo lleva como que... No, lo que pasa Yo creo es que no, lo que pasa. Dios los perdona y si es una propuesta que- si es su misericordia. Ok, no, porque lo que hay que no. es llegar al entendimiento, al entendimiento de por qué la persona tiene que llegar a esa mentira. ¿Entiendes? ¿Por qué la persona, vamos a poner, como hablamos, ¿verdad? De los beneficios del gobierno. Sí. Yo tengo que mentir al gobierno porque yo necesito suplir unas necesidades que yo tomé unas decisiones en mi pasado y no fui a la escuela o no llegué, ¿verdad? A lograr hacer un profesional o tener un buen trabajo y ahora tiene que llegar el momento en el que yo tengo que llegar a un sitio donde yo tengo que mentir, glorificado sea el Señor, para recibir unos beneficios, ¿verdad? Es como de domino de fe, ¿verdad? Que se va, falta de fe. Y by the way, no es falta de fe. voy a poner No es falta de fe porque lo que pasa es que la persona no tiene la fe porque esa es la fe. Porque cuando tú dices falta de fe, tú estás diciendo una persona que tenía y le falta más. Una persona que tiene y le falta más. Yo tiene un poco de fe, Gaby. Yo pienso que todo el mundo tiene un poco de fe en su forma. Lo que él dice, lo que Gaby dice, es una realidad, pero escúcheme bien, hermano. Dios le bendiga a cada uno de los oyentes. Le pedimos disculpas porque el audio de este podcast pues no pudimos recuperar el final. Traté de cortar 2 o 3 cantos que creo que se darán de cuenta, pero el final lo perdimos y quiero hacerle disculpa primeramente a Dios, después a nuestro hermano Víctor y a nuestro hermano Jonathan, que pues hicieron el trabajo con nosotros, pero perdí el audio, por eso es que estoy haciendo estas disculpas, para que ustedes me apoyen, sigan apoyando este podcast. Le pido disculpas de parte del podcast Los del Camino. Recuerde que vamos a mejorar, estamos empezando y sé que vamos a mejorar porque el esfuerzo que estamos dándole a este podcast es mucho y sé que Dios nos va a ayudar para poder hacer algo profesional. Tengan paciencia y verán que vamos a hacer un buen trabajo. Dios le bendiga y perdonen por toda la molestia. Dios le bendiga.